Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tenemos esta oportunidad para buscar tu misericordia, buscar tu amor, buscarte, Cristo Jesús. Agradecido estamos contigo. Y una vez más me identifico. Mi nombre es Julio César Castro y estoy aquí con el mismo fin. No ha cambiado, es el que juntos avancemos a través de las Sagradas Escrituras y nos preparemos porque Cristo regresa pronto. Hoy nos corresponde leer el libro de Éxodo, capítulo 29. Cabe decir de que, a manera de introducción, que el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Su presencia era de estar en medio de su pueblo. Por lo tanto, le dio instrucciones a Moisés para elaborar un santuario, un lugar donde se pudiesen reunir, invocar el nombre de Dios. Y esto fue el tabernáculo, una tienda, una morada portátil en sus inicios, en el desierto o al lado del monte Sinaí, de manera que lo pudiesen transportar de un lugar a otro. Le dio el diseño de la construcción del tabernáculo, las medidas, le dio el diseño de los utensilios, de los elementos, de cada objeto que iba a ser parte de ese tabernáculo. Le dijo que hiciera el arca del pacto o el arca de la alianza, el candelero, la mesa de los panes de la proposición, todo con sus medidas y los materiales con que iban a ser construidos. El altar de bronce o el altar del sacrificio, donde iban a ser sacrificadas los corderos y los carneros para ofrecer el holocausto como expiación por el pecado del pueblo. Porque una manera de poder justificar al pueblo, poder cubrir sus faltas, era con el sacrificio de estos animales. Y vamos a la lectura a ver qué nos dice en el día de hoy, porque ya el diseño de las vestiduras de Aarón, que iba a ocupar el puesto del sumo sacerdote, y de sus hijos, ya estaban hechas. Ya también el diseño fue dado para ello. Por lo tanto, en este capítulo se pone en acción muchas cosas. Vamos a ver. Dice, esto es lo que le harás para consagrarlos. ¿A quiénes? A Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo les ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de el efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y le pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás las túnicas, y le ceñirás el cinto a Aarón, y a sus hijos le atarás las tiaras, y tendrá el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Hagamos un breve paréntesis aquí, por favor. Pero vemos que Dios trae unos elementos
para hacer dicha expiación, porque este rito que vamos a mencionar es para hacer expiación o perdonar los pecados del pueblo. Y aquí trae unos elementos como es los panes sin levadura. Ya hemos hablado que los panes sin levadura tipifica o indica una vida santa, una vida sin pecado, una vida sin hipocresía, sin maldad, porque Dios es santo, nuestro Dios es santo y Él pues desea que sus hijos anden en santidad. Y dice que dirigiéndose al tabernáculo de reunión, pues le colocó las vestiduras a estos hombres, todo lo que fue elaborado para dicho ritual. Y vemos que cuando Moisés trae a Aarón y a sus hijos, colocan las manos sobre la cabeza del becerro para iniciar el rito, como indicando una transferencia de sus propios pecados, porque iban a ser consagrados para este oficio, una transferencia de sus propios pecados y de los pecados del pueblo hacia este animal, hacia este cordero. Y esto tiene una connotación para los tiempos de hoy, porque Cristo es el cordero pascual. Entonces sigamos en la lectura, por favor, verso 11. Dice, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todas las demás sangre al pie del altar. ¿Cuál altar es ese? El altar de bronce. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¿Vio? Que es por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, ya este es el otro animal, y matarás al carnero, el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero otra vez y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo, es decir, el lóbulo de la oreja es la parte donde suelen colocarse los aretes, ¿ok? Dice aquí, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Luego tomarás el carnero, la grosura y la cola de la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha sobre ese carnero, porque es carnero de consagración. Hago paréntesis, es decir, que el becerro que se mató inicialmente es para expiar por el pecado. Y estos carneros son sacrificados, pero ya son para consagrarlos a ellos en el oficio de sacerdote. Verso 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones
que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido, lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagradas. Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo y las puertas del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas en las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de carne, de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego. Lo que hubiere sobrado no se comerá, porque es cosa santa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Después continuamos con el versículo 35. Pero vemos que todo este ritual es para hacer expiación por el pecado del pueblo. Y le damos gracias a Dios porque este cordero que llevaban, un cordero, le colocaban las manos sobre su cabeza a los sacerdotes para hacer expiación por el pecado. Y tipifica estos versículos que voy a leer en Isaías 53, versículo 6, y usted mismo va a deducir de quién se trata. Y dice así, Isaías 53, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, tratándose de alguien, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, ese personaje, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí está. Pero verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, ¿de quién hablan allí? De Jesús. Él dio su vida por nuestros pecados. Él fue que como cordero no enmudeció, iba delante de los trasquiladores, así como ese corderito que llevaban para ser sacrificado. Así a Jesús lo llevaron a la cruz a derramar su sangre por toda una humanidad, por los pecados de nosotros, para poder ser ese redentor, ese que nos redime, que nos perdona, que podemos ser nosotros el pueblo acepto delante de Dios. Y este era el rito que hacían en aquel tiempo. Llevaban ese cordero y debían sacrificarlo para poder perdonar al pueblo de Israel. Hoy Jesús fue llevado a la cruz una sola vez y para siempre, para perdonar los pecados de toda la humanidad. A todo aquel que en él cree no será condenado, mas tendrá vida eterna. Vamos a orar.
Padre, gracias Dios, gracias, muchas gracias, te amamos Cristo Jesús, te amamos por tus enseñanzas, te amamos Dios, te amamos. Gracias por ser el Cordero que fue llevado para ser sacrificado, para que nosotros pudiésemos ser perdonados, o si no el juicio saldría contra nosotros. Oh Dios, muchas gracias Dios. Pedimos perdón por nuestro pecado, perdona nuestras ofensas, perdónanos Cristo Jesús. Perdónanos Cristo Jesús, Señor. La honra y la gloria son para ti. Vives por siempre, Dios. Vives por siempre. Gracias, Señor. Bendigo esta audiencia. La declaro que van avanzada, que no se detiene, que fija su mirada en Dios y que prospera en todo. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Gracias.